Bueno, muy buenos días para todos. Es un honor para mí participar en este evento del foro de la OES. Mi nombre es Mónica Viviana Martínez. En este momento me desempeño como asesora de acreditación para gerencia del Hospital Hernando Moncaliano Perdomo de la ciudad de Neiva. Somos nuevos miembros OES, por lo cual estamos hoy felices de poder participar en este evento. El taller que vamos a desarrollar tiene por título Estándares Joint Commission para la certificación de centros de cuidado clínico de la teoría a la práctica. Nos van a acompañar en este evento los doctores y nuestra moderadora va a ser la doctora Sandra Soler. Ella actualmente es la jefe de desarrollo e implementación de centros de cuidado clínico en la Fundación Santa Fe, contadora pública de la Universidad Santo Tomás con más de 20 años de experiencia en procesos de mejoramiento continuo. Durante su gestión ha liderado y certificado ante la Joint Commission 20 centros de cuidado clínico, incluyendo diferentes especialidades como reemplazos articulares, trasplante hepático, neoplasias de peritoneo, canal lumbar estrecho, ataque cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, entre otros. Actualmente se desempeña como jefe de desarrollo e implementación de centros de cuidado clínico, liderando procesos de certificación en programas por la Joint Commission Internacional. Asimismo, tenemos el gusto de participar con nuestros dos conferencistas, el doctor Paulo Nemo. Él es un MBI de Joint Commission, actualmente se desempeña como líder de acreditación en dicha institución, es especialista en cirugía vascular, máster de inteligencia de negocios, licenciado en medicina por la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, especialista en calidad y seguridad del paciente de la Joint Commission por más de 20 años. Y el doctor Astolfo Franco, de Clínica Imbanaco, médico especialista en cirugía general y laparoscopia avanzada en formulación en administración y magíster en administración de negocios con un fellow de seguridad de paciente de la Asociación Americana de Hospitales. El doctor es colaborador de la IGI y actualmente experto y miembro del comité académico de ISCUA y también miembro del board de certificación de Plaintree. El doctor se desempeña como cirujano activo en Clínica Imbanaco, especializado en cirugía laparoscópica. Les quiero recordar el uso del celular, tenerlo apagado o en modo avión, y vamos a tener al final una sesión de preguntas para que por favor el papel que les ha distribuido nuestra compañera lo puedan utilizar para el mismo. Bienvenidos doctores y que sea todo de provecho. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un orgullo compartir este espacio con el doctor Astolfo Franco y con el doctor Paulo Nino, expertos en centros de cuidado clínico. Hoy estuvimos pensando cómo manejar este taller y realmente lo que vamos a tratar es 3 temas importantes. Uno, cómo desde el corazón y desde la experiencia en Fundación Santa Fe de Bogotá logramos resultados exitosos a través de los centros de cuidado clínico. Posterior a esto, el doctor Astolfo nos va a hablar de cómo prepararnos y el doctor Paulo Nino nos va a decir y nos va a dar unos secretos y unos tips de cómo es la evaluación en campo. Yo tengo además la misión de hacer una introducción. Esta introducción está relacionado con la experiencia dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá y contarles cómo este proceso ha transformado los resultados de nuestros pacientes. Quiero arrancar haciendo una reflexión y es, miren y evalúen cómo los centros de cuidado clínico hasta el 2011 solamente eran 6 a nivel mundial por fuera de Estados Unidos. Pero en los últimos años, realmente en 14 años, hemos crecido a tener más de 150 centros de cuidado clínico. Esto nos hace pensar en qué hay detrás de estos centros que nos han permitido traspasar fronteras y llegar a todas las regiones del mundo. Además de los centros de cuidado clínico que tenemos en Estados Unidos, que no están contados acá. Estos 150 centros de cuidado clínico que tenemos en la actualidad
corresponden en este momento a 58 patologías. Recordemos que un centro de cuidado clínico se especializa en el manejo de una patología o enfermedad en particular y lo que crea es una curva de valor a través de estándares superiores de calidad y seguridad para que sus resultados sean comparados con los mejores. Entonces, en este camino comenzamos a mirar un poquito Colombia, y en Colombia tenemos 31 centros de cuidado clínico, 20 de los cuales se encuentran en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y por eso hoy tengo el honor de compartir estos resultados. Nos hacemos una pregunta entonces, ¿qué tienen los centros de cuidado clínico que no tenga la acreditación del hospital? Y comenzamos a pensar en si nosotros nos certificamos frente a la acreditación del hospital, tenemos que cumplir con alrededor de 1.800 estándares, y cuando tenemos un centro de cuidado clínico tenemos que aumentar 163 estándares adicionales. Esto quiere decir que el camino del mejoramiento es gradual, es de crecimiento, y nos empuja a trabajar arduamente en diferentes áreas que nos las va a mostrar el doctor Astolfo y el doctor Paulo Nino. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, comenzamos a decir, bueno, ¿y esto qué nos agrega en la Fundación Santa Fe de Bogotá? Realmente lo que entendimos es que era parte de nuestra estrategia competitiva, que nos permitía construir valor para los pacientes, para las familias y para las comunidades, incluso para los aseguradores. ¿Y cómo lo hacíamos? Entendiendo las necesidades de nuestros pacientes, logrando entender que cada paciente tiene una experiencia diferente, que necesita un trato humano, que necesita tener una atención personalizada, y además que necesitamos entregarle eficacia y seguridad. Pero también necesitamos entender cuáles son los costos y cuál es la efectividad de la entrega de estos resultados. En este camino que recorrimos, entonces, nos enfrentamos en la Fundación a 4 grandes barreras que teníamos que identificar para poderlas mitigar. La primera era, teníamos unos datos muy limitados cuando arrancamos el proceso. En la Fundación, cuando nos queríamos comparar, nos dábamos cuenta que teníamos datos no precisos, que no teníamos suficiente información, que además de eso no podíamos referenciarnos ni compararnos con otras instituciones, y ahí fue donde dijimos, tenemos que hacer algo. Además teníamos un problema de comunicación, las áreas, los servicios alrededor de la atención de los pacientes no tenían fluidez, no trabajaban, no se comunicaban y no lográbamos hacer sinergia en los resultados de los pacientes. El gran problema, además de todo, era no teníamos homogeneidad en la atención. ¿Esto qué quiere decir? Teníamos en una patología múltiples médicos alrededor, cada uno trabajando desde su área de experticia y entregando resultados diferentes. Educación diferente, indicadores diferentes, registros diferentes, y esto nos generaba una gran barrera para lograr generar adherencia a los procesos. Y finalmente, entonces teníamos un problema con todo esto de generación de valor. ¿Cómo le transmitíamos la información a nuestros pacientes, pero además cómo trabajábamos con los aseguradores, cómo comunicábamos el valor? Entonces, entendimos que teníamos que construir un modelo y que la Joint Commission nos ofrecía una cantidad de pasos dentro de su manual, y entendimos que teníamos que comenzar a trabajar en superar estas barreras. Y nosotros claramente nos enfocamos en trabajar en estos 5 pilares, pilares que nos permitieron trascender, que cuando los unimos y los consolidamos nos permitieron alinear los resultados. El primero, teníamos que cambiar la conformación de nuestros equipos, teníamos que tener equipos de alto rendimiento con liderazgo individual, pero además con liderazgo colectivo para poder hacer sinergia. Teníamos que tener la claridad de que la conformación de equipos no solamente son los clínicos alrededor de la atención de un paciente,
sino que también necesitamos tener al resto de personal, químicos, nutricionistas, terapeutas, instrumentadoras, todo el personal, incluso los servicios de apoyo. Una vez conformado esto, entonces teníamos que arrancar a generar unos protocolos de atención basados en la mejor evidencia, teniendo la claridad de que basados en la mejor evidencia tendríamos que hacer revisión de evidencia, tendríamos que mirar y hacer consensos entre los múltiples especialistas, incluso entre las áreas transversales, y finalmente lograr establecer homogeneidad en el manejo de la atención de nuestros pacientes. Cuando ya logramos consolidar esto, teníamos que comenzar a mirar diferentes estrategias para educar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo íbamos a estandarizar este proceso? ¿Cómo íbamos a lograr educar al equipo de salud en todos los niveles y áreas de la fundación? ¿Y cómo íbamos a comenzar a comunicar y hacer promoción y prevención? El reto más grande es el siguiente pilar, y es cómo lográbamos garantizar el seguimiento y la continuidad de la atención de nuestros pacientes. Dentro de los centros de cuidado clínico y basado en la mejor evidencia, cada patología tiene un ciclo de seguimiento diferente. Los de cáncer tienen seguimientos a 2 años, a 5 años o de por vida. Los centros de ortopedia tienen seguimientos hasta el año. Los centros de cuidado clínico como ACV e infarto agudo del miocardio tienen un seguimiento a los 3 meses o 6 meses, entonces teníamos que romper la barrera del sistema. Y al final, una vez teníamos ya toda esta información, teníamos que entender cómo íbamos a medir el resultado de nuestros pacientes, cómo íbamos a darle continuidad al tratamiento. Cuando ya logramos tener todo esto consolidado, entonces teníamos otro reto y era cumplir esos altos estándares de seguridad y calidad para los pacientes. Perdón, tenemos un problema con la presentación. Entonces teníamos que comenzar a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas estas mediciones? Recordemos que lo que no se mide no se mejora, y si no tenemos mediciones no lo podemos gestionar. Si no tenemos datos no podemos publicar, y tenemos que comenzar a pensar en cómo mostramos nuestros resultados. Acá les voy a mostrar cuando comenzamos a hacer el trabajo de autoevaluación frente a los estándares que propone JCI, nuestros principales retos y resultados. Inicialmente, en la primera autoevaluación, uniendo 19 centros de cuidado clínico, nuestro cumplimiento frente a los estándares de JCI no superaban el 40%. Luego, al año de trabajo continuo, de mejoramiento, de hacer grupos de trabajo, de ir a las áreas, de retroalimentar, comenzamos a tener un incremento sustancial en los resultados al 60-70% en promedio, y posterior a eso, antes de la visita de certificación, alcanzábamos cumplimientos superiores al 80-85% en 90%. Todo esto es un camino, son 2 años en que tuvimos que madurar, crecer, hacer manejo colectivo, trabajo interdisciplinario, trabajo multidisciplinario, ir a las áreas, contar con el apoyo de la alta dirección para solucionar múltiples dificultades. Voy a mostrarles un resultado del centro de obesidad como ejemplo ya para finalizar esta introducción, y es que cuando nosotros hicimos nuestra primera medición en el año 2003, nuestros resultados del NPS superaban el NPS fundacional, la meta institucional, y si nos comparábamos con los referentes estábamos por encima. Pero como el mejoramiento continuo cambia, las áreas cambian, la institución cambia, incluso las necesidades de los pacientes cambian, miren lo que ahora nos está sucediendo. En el año 2025 hicimos una nueva medición y vemos que tenemos que trabajar nuevamente y ahondar en otras estrategias, incluso hacer focus group, entender las nuevas necesidades de los pacientes para irlos abordando. Aquí ven otros resultados que ya comenzamos a medir en los procesos, y es cada fase del proceso, cómo nosotros podemos evaluarla, cómo podemos seguirla, cómo podemos
alimentarla cuando ya tenemos claramente definido qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar, cuáles son los resultados que le queremos entregar a nuestros pacientes. Aquí resalto dos importantes, y era la nutrición intrahospitalaria, todo el tema de la generación de las dietas a los pacientes y de la adherencia al proceso de seguimiento de los pacientes. Si se dan cuenta, también encontramos que en nutrición teníamos una alta adherencia, pero en el proceso de adherencia a las citas de control teníamos un bajo valor, que también nos llevó a hacer diferentes estrategias de mirar cómo íbamos a hacer el seguimiento, si lo hacíamos por llamadas telefónicas, cómo íbamos a hacer ese acompañamiento de los pacientes, cómo íbamos a hacer esas diferentes intervenciones de las escalas para entender qué estaba pasando con los pacientes y darle la continuidad que ellos requerían. Para finalizar, un resultado de los desenlaces. Aquí comparamos 3 desenlaces que son el primero las infecciones, el segundo las complicaciones y tercero el peso, donde vemos ya, tenemos medición en 150 pacientes y luego en una corte de 300 pacientes que nuestros resultados son mejores que el referente internacional. Y también tenemos algunos indicadores como la calidad de vida, que si observan no tenemos un referente aún. Y esto lo que nos lleva es a pensar en cómo podemos nosotros ahora llevar esto a una estructura que nos permita hacer publicaciones y nos volvamos referentes para otras instituciones. Al final de todo este proceso lo que entendimos es que debemos hacer un equilibrio entre los desenlaces en salud, la gestión en salud y el balance óptimo en los resultados, teniendo en cuenta que el paciente finalmente es nuestro certificador, más allá del proceso de mejoramiento, más allá del proceso de valor superior, más allá de tener muchos más pacientes que nosotros en este momento tenemos una corte de 25.000 pacientes en los centros de cuidado clínico. El paciente es el real certificador de todo este proceso. Todo lo que nosotros construyamos para él es la ganancia, es quien finalmente retorna, es finalmente quien llega a nuestra institución. Finalmente, consideramos desde la Fundación Santa Fe de Bogotá que tener centros de cuidado clínico es una inversión, no es un costo, no es un gasto, es una costo-eficiencia cuando los pacientes no se complican, no se infectan, no reingresan al hospital e incluso comenzamos a ver que ese retorno nos comienzan a recomendar muchos más pacientes para el ingreso a la institución. Esta era la primera parte donde quería hacerle la introducción. No sé si hasta acá haya alguna pregunta o le damos paso ya al doctor Astolfo Franco. Entonces, bueno, ahora el doctor Astolfo Franco nos va a hablar de cómo prepararnos frente a los requerimientos de Joint Commission para certificar un centro de cuidado clínico. ¿Hay una pregunta? Muchas gracias. Hubo un acercamiento con las aseguradoras cuando se creó, iba a iniciar digamos, se había estructurado como los diferentes programas. Se les presentó a la aseguradora que iban a funcionar esto, que tenía tantos. ¿Cómo funcionó esa parte? ¿O no hubo un acercamiento desde la fundación? Simplemente les dieron, vamos a iniciar el centro de cuidado clínico y entra dentro del cobro de la atención, bueno, etcétera. Sí, se hacen muchas intervenciones. Desde auditoría se reúnen a los diferentes aseguradores para mostrarles el modelo del centro de cuidado clínico y con algunas aseguradoras se llega a mostrar cómo es el proceso directamente, cómo se hacen las intervenciones, cómo se hace el acompañamiento y cómo se hace el seguimiento de los pacientes. La idea, por supuesto, es mostrarles el valor, es lograr mostrar la relevancia y los resultados, porque finalmente los desenlaces son los que muestran la eficiencia en que tengamos los pacientes dentro de la institución y no en sitios donde no hay centro de cuidado clínico.
Dentro del centro de cuidado clínico se busca hacer un manejo integral del paciente. Al ingreso, los pacientes siempre tienen un proceso de mitigación de riesgos clínicos, que es lo que permite que finalmente el paciente llegue en las mejores condiciones posibles al procedimiento o al evento que se requiera. Cuando los pacientes ingresan por urgencias, en ese momento se hace el proceso de mitigación de riesgos clínicos para que sus desenlaces al egreso sean lo mejor posible para su estancia dentro de la vivienda, ya de la casa o el proceso de seguimiento. Esa es la forma en cómo nosotros los mitigamos y tratamos de ser lo más integrales posibles. Por aquí, ¿cómo estás? ¿A qué te refieres con equipos de alto rendimiento y cómo involucraste al personal médico de la institución en esos equipos de alto rendimiento en su liderazgo? Nosotros dentro de los centros de cuidado clínico tenemos un rol que es la dirección del centro de cuidado clínico está en cabeza de un médico institucional, que es como el líder de esa patología o de ese centro de cuidado clínico que se está gestionando. Esos médicos son los quienes definen si queremos hacer un centro de cuidado clínico y se alinea con la estrategia. Entonces, desde ahí hay un primer punto de alineación y de captura de ese grupo. Nosotros buscamos que esos equipos sean de alto rendimiento porque primero les hacemos mediciones, acompañamientos, ellos tienen que llegar a tener el top 10 en sus desenlaces, hacemos seguimiento permanente. Además de eso, estos médicos se encargan de liderar los demás grupos para lograr trabajar permanentemente, reunirse cada 15 días, cada 20 días, cada mes, hacer seguimiento continuo no solamente del protocolo, sino también del resultado de los indicadores, de los resultados de los médicos, de cómo van avanzando, de si tenemos barreras en el proceso y cómo ir retroalimentando a los demás del grupo para seguir creciendo y seguir construyendo valor. ¿Listo? Bueno, doctor Astolfo Franco, entonces le doy la palabra. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Cuando uno ha certificado 20 centros de cuidado clínico y está al lado del señor que evalúa esto por todo el mundo, pues aquí el menos experto soy yo. Así que por favor, excusen si no soy preciso en algunas cosas. Muy bien. Cuando uno la institución, y a veces no es la institución sino los mismos profesionales que están interesados en certificar lo que ellos hacen a través de un centro de excelencia, entonces se acercan a la dirección de calidad de la institución o a la dirección médica y dicen, yo quiero certificar lo que yo hago. Y no es infrecuente que en las instituciones haya diferentes grupos de profesionales que entre ellos no se llevan de lo mejor, no tienen la mejor relación, y entonces viene pues el estímulo del uno, el estímulo del otro, y primero fui yo, y por qué este sí, por qué otro no. Entonces, cuando uno quiere certificar, tiene que lidiar con todas esas situaciones que se presentan al interior de la institución. Y lo primero que hace es irse al manual de los estándares. Esta es la versión actualizada de los estándares del 2024, la edición 4, que básicamente lo que tiene es una introducción. No voy a pasar punto por punto porque pues de eso no se trata, pero sí tal vez hacer énfasis en los criterios de elegibilidad. Lo primero que se preguntan los profesionales es, yo sí puedo certificar lo que yo hago, y eso tiene unos requerimientos de tiempo, de número de pacientes. En la actualidad se tienen que tener 25 pacientes al menos al año para poder certificarse. Tiene que tener un centro que al menos lleve 6 meses de trabajo y tiene que definir un número de medidas explícitas y un número de indicadores explícitos para poder aplicar a la certificación.
Luego vienen los capítulos. El primer capítulo es el de liderazgo y gestión del programa. Y aquí es muy importante definirlo porque todos, lo que nosotros sentimos es que muchas personas quieren ser líderes, pero cuando le dicen al líder qué le corresponde hacer y cuáles son sus responsabilidades, entonces ya no quiere ser líder, pero quiere seguir figurando como líder. Entonces, las instituciones tenemos que manejar esas situaciones que no son infrecuentes al interior, pero es fundamental que se definan los líderes y el rol de ese líder, cuál es su responsabilidad, que incluso empieza con el diseño, la colaboración con el diseño del centro, la implementación, la evaluación del personal. Son funciones nuevas que los médicos no estamos acostumbrados a hacer y que de alguna u otra manera unos sí quieren hacerla y otros rehúsan hacerla porque eso implica responsabilidades institucionales y más tiempo. Y tiempo que a veces el médico dice, bueno, y este tiempo que yo voy a estar aquí sentado en esto, ¿quién me lo paga? Y entonces ahí vienen unas cantidades de situaciones que hay que empezar a manejar con ellos. Lo fundamental es que definir la población objetivo, cuál es la población a la cual nosotros vamos a dirigir, cuál es el alcance de este centro, cuál es el modelo de atención, cuáles van a ser las guías de práctica clínica base que nosotros vamos a tener e incluso cuál es el marco ético de comportamiento que nos va a regir en ese centro de cuidado clínico. Y allí muchos profesionales ni siquiera conocen el marco ético de la institución y entonces cuando hablamos de comportamientos éticos, de evaluación de desempeño, pues la cosa no empieza a tener distorsiones. Sobre la definición de la patología, nosotros tenemos que, si queremos certificar, definirnos un foco en una condición específica de salud, ya lo dijo la doctora Sandra, o una enfermedad o un procedimiento que sea altamente prevalente, complejo o de alto riesgo, que esté sujeto a variabilidad en el manejo clínico, que tenga un potencial demostrable de mejora en los resultados clínicos y en la experiencia del paciente. Usualmente lo que yo hago no cumple estas características y cuando uno escribe a la Joint Commission para que sea candidato a avalar como un centro de cuidado clínico, si no cumple estas 3 condiciones es muy probable que la Joint Commission le diga que no puede certificar ese centro. El objetivo del programa tiene que ser extremadamente claro, un enunciado formal y documentado que describa muy bien qué se pretende lograr en términos de resultados, como ya lo mencionó la doctora, en términos de complicaciones. Estos pacientes que están en estos centros mejoran grandemente sus resultados clínicos, las complicaciones son mínimas o a veces inexistentes, y en términos de experiencia del paciente. Y cómo se alinea este propósito de este centro con los objetivos institucionales. La definición explícita del alcance es uno de los aspectos más revisados por los evaluadores cuando uno lo recibe. Yo tuve el honor de recibir al doctor Nino en mi organización, él fue uno de nuestros evaluadores, y es claro que la población objetivo, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, por edad, por diagnóstico, por comorbilidades, etcétera, tienen que estar claramente definidos. Y también definir cuál es el punto de entrada del paciente al programa. A veces entran por urgencias, pero también entran por consulta externa, pero también entran por cirugía electiva, etcétera. Las etapas del proceso asistencial cubiertas desde el diagnóstico hasta que el paciente egresa o se remite a otra institución, egresa de la institución, tienen que estar claramente definidas en ese centro de cuidado clínico. El modelo de atención basado en la evidencia debe estar documentado, basado en unas guías que sean reconocidas a nivel mundial o por consensos. Los roles y las responsabilidades del equipo clínico deben estar bien definidos y debe demostrar que el cuidado del paciente es coordinado e integrado no solamente dentro del centro de cuidado clínico, sino con las demás disciplinas con las que la institución cuenta, como son nutrición, imágenes, terapia, etcétera. Debe ser evidente que cuando el paciente abandona la institución hay un seguimiento, lo mencionó la doctora Sandra, es de lo más difícil que hay, porque en muchas instituciones cuando el paciente egresa a la institución consideran que ya el paciente salió del programa y por el contrario ahí es cuando ese paciente tiene que seguir
adherido al programa para poder seguirse beneficiando de todas las actividades educacionales que el programa tiene. Hay que definir unos indicadores, un número mínimo de indicadores. Usualmente estos centros de cuidado clínico definen 10, 15, a veces más indicadores, y la idea es que hay que definir unos indicadores que le agreguen valor al programa, que midan lo que realmente se tiene que medir en términos de resultados, de coordinación del cuidado, de experiencia del paciente, de satisfacción, de seguimiento, y hay que demostrar que con estos valores, como lo acaba de presentar la doctora Sandra, realmente el centro de cuidado clínico le agrega valor a la institución. Debe haber coherencia entre ese alcance declarado y los pacientes observados. Es fundamental que este alcance lo conozcan todos los miembros del programa, no solamente los líderes. Ahí hay un reto grandísimo para que este programa se despliegue a toda la institución, porque un paciente que está, por decir algo, en un centro de cuidado clínico con una fractura de cadera, ortogeriatría, que ingresa por urgencias a las 3 de la mañana, no necesariamente las personas que están en urgencias conocen que existe este programa o conocen cómo debe ser manejado este paciente en el programa, de tal manera que ahí hay un reto enorme en los centros de cuidado clínico sobre cómo hacer este despliegue al interior de la institución para que toda la institución esté alineada con el propósito del centro de cuidado clínico. El segundo grupo de estándares es el que tiene que ver con cómo entregamos la atención a los pacientes. Aquí es muy importante asegurar la cualificación y el entrenamiento apropiado de todas las personas del staff, asegurar que todas las personas conocen y están de acuerdo con las guías de práctica clínica definidas y que estas prácticas del día a día se adhieren a las guías que fueron definidas en el centro de cuidado clínico y que son seguidas por todo el staff. Un criterio muy importante de estos centros tiene que ver con el automanejo del paciente, para lo cual hay que involucrarlo a él o a ella y a sus familiares o a los que conviven con él en las decisiones sobre su cuidado. Es muy importante conocer cuál es el estilo de vida de ese paciente, cómo se autocuida ese paciente. Incluso puede ser significativo visitar el domicilio de ese paciente para poder nosotros asegurar que podemos aportarle al mejoramiento de las condiciones de vida y estilos de vida para que ese paciente adhiera a todas las guías de seguimiento del programa. Los materiales educativos que se utilizan deben estar basados en las guías de práctica clínica que nosotros decidimos hacer. El manejo de la información clínica es otro pilar fundamental de estándares en los centros de cuidado clínico. Obviamente, las personas deben tener un acceso autorizado a ese sistema de información. Hay que asegurar la confidencialidad de la información, tener mucho cuidado con el uso de códigos, abreviaturas, símbolos en la información del paciente, en la historia clínica, que no se utilicen esos símbolos en los consentimientos informados, en las fórmulas de los pacientes. Los registros clínicos tienen que ser accesibles, completos y estar adecuadamente diligenciados. Y el último grupo de estándares es el de la medición y mejoramiento del desempeño. Para esto es muy importante que la institución defina claramente y se acoja a la definición que tiene la Joint Commission de lo que es un incidente, un near miss, un evento sin daño, un evento adverso, evento centinela, y que cuando suceden estas cosas se identifiquen y se analicen y se definan planes de mejora a los cuales se les debe hacer seguimiento a su cumplimiento y que se definan también cómo se va a hacer la evaluación de la satisfacción del paciente. Con referencia a las guías de práctica clínica para ser seleccionadas, como ya los dije, estas son el pilar fundamental. De hecho, cuando uno solicita la aplicación, hace la aplicación a Joint Commission para certificar un centro de excelencia, debe enviar previamente a Joint las guías de práctica clínica para que los evaluadores las revisen y nos retroalimenten sobre cómo ven esas guías antes de que ocurra la visita. Estas guías deben ser válidas, confiables, basadas en la evidencia científica actualizada, pertinentes y aplicables al contexto local. Hay guías que tienen que definir si son adaptadas o son adoptadas y si la adaptación que se le hace es una adaptación por consenso o por recomendación de alguna guía de práctica clínica diferente. Y obviamente deben ser conocidas y utilizadas por todo el equipo clínico. Debe hacerse una búsqueda sistemática de todas estas guías y definir en ese proceso de atención, patología o procedimiento, cuáles son los puntos críticos
que necesitan estar evidentes en las guías para que los evaluadores los puedan revisar con mucho cuidado. ¿Cómo se pueden validar estos puntos críticos y de preguntarnos si es necesario o no una adaptación local? Evidentemente estas guías tienen que ir a aprobación institucional formal por quien las apruebe en la institución, hacerle despliegue a la institución y nos corresponde como institución posteriormente a esto hacerle una vigilancia a la adherencia de esas guías del Centro de Cuidado Clínico Certificado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor. Espérate que oigamos todos, por favor. Okay. Doctor, desde su experiencia en la creación y avance de esos centros de cuidado clínico, pues yo le hago la misma pregunta que le hice a la doctora. Usted decía, hay muchas barreras en el personal médico porque consideran que de pronto no es competencia de ellos, necesitan tiempo, de pronto la iniciativa de ellos hasta formar centros de cuidado clínico no es la que más se ve, de pronto es más una iniciativa estratégica o gerencial que baja al nivel táctico y operativo. ¿Cómo ha hecho usted en su experiencia en su institución para involucrar al grupo médico, motivarlo a esta creación de centros de cuidado clínico y a que aporten cada vez más en su desarrollo? En la organización que yo trabajaba, que es Quirónsalud, hay un doctor que tiene una frase que a mí me gusta muchísimo, y es que él utiliza como estrategia el mejoramiento por envidia. Y me gusta mucho porque nosotros en Imbanaco hay una organización claramente definida que tiene un liderazgo de la dirección científica que el doctor de la Torre ejerce, que se propuso como estrategia lograr, una vez acreditados con Joint Commission, lograr la certificación de varios centros de cuidado clínico. Y empezamos por uno, hicimos la invitación y alguien levantó la mano y dijimos, bueno, vamos a trabajar con este grupo. Y después de 2 años de trabajo duro, una vez estando ya acreditados, mientras vencíamos todos esos obstáculos que los médicos ponemos, pudimos certificar ese centro de cuidado clínico. Una vez se publicó esa certificación, a la semana siguiente habían 3 o 4 líderes de procedimientos o de patologías diciendo, vea, yo quiero. Y ese ha sido principalmente el gran motivador en la institución. Además que realmente, como dice la doctora Soler, estos escenarios muestran que los pacientes van mejor, que no se complican, que la gente está más contenta, que la gente recomienda la institución. Entonces se vuelve también una directriz institucional porque hay un beneficio claro en el valor que le agregan estos centros a la atención, en la experiencia de los pacientes. Claramente estos pacientes viven feliz con la institución, y también es muy importante porque como ya pudo, yo también puedo, y ahí a veces hay inconvenientes porque ¿quién va primero? Entonces yo quiero primero, y usted empieza a exigir, y los médicos pues no siempre tienen la disponibilidad o el tiempo, así tengan disponibilidad para poder trabajar en esto. Pero yo le diría que el mayor estímulo para que los médicos se involucren en esto es, primero, que alguien arranque, y una vez arrancó, los resultados clínicos y el valor que esto le agrega. Definitivamente cuando uno compara los resultados clínicos de estos centros con los otros resultados clínicos de los que no tienen centros, los resultados son mucho más a favor de los centros de cuidado clínico. No sé si le pude responder. Creo que por allá había otra pregunta. La doctora Grueso tiene una pregunta allá atrás. Ya como evaluador, quisiera saber en su experiencia cuáles son las 3 principales oportunidades de mejora o recomendaciones que usted le hace a esas instituciones que se están presentando. Yo no soy evaluador. Yo lidero estos procesos en Imbanaco. La recomendación es a los médicos, al médico, si es el médico el que viene a buscarme, yo le digo, vení, sentémonos, miremos qué es lo que tú tienes y miremos cómo vamos organizando el proceso para que cuando vayas a la dirección científica o a la dirección general vas con algo organizado y mostrando valor agregado. Muchas veces las personas tienen ganas pero no tienen datos, como lo expresó la doctora Sandra, no saben cuál es la satisfacción de sus pacientes, no saben ni siquiera
cuál es el índice de infección que tienen en su procedimiento, entonces están perdidos. Entonces, la primera orientación es, venga, sentémonos, acomodemos esta información y cuando estemos ya más o menos medianamente listos, usted va y pide el permiso allá o hace la solicitud a la gerencia o la dirección científica. Es básicamente eso. Y cuando es con la institución, lo que yo le digo es identifique el liderazgo, porque si hay liderazgo, la cosa va a funcionar. Cuando no hay un liderazgo claro, nada funciona. Incluso se vuelve una barrera porque empieza la gente a ponerle el palo a la rueda, entre los mismos profesionales, donde hay una clínica donde hay 20 ortopedistas, 15 neurocirujanos, pues algunos, no todos se llevan bien. Y de pronto el que se cree el líder no es el reconocido líder por los demás. Entonces son ítems que hay que, como institución, solucionar antes de tirarse al charco, como decimos nosotros en Colombia, para certificar un centro de cuidado clínico. Doctor Astolfo, un gusto saludarlo. Dos preguntas. La primera es, ¿hay una condición sine qua non para poder acreditar centros de excelencia? Es decir, ¿la institución tiene primero que conseguir la certificación de Joint Commission? Sí. Listo. Y en ese sentido, con la experiencia que ustedes ya tienen, tanto Santa Fe como usted en su práctica, ¿cuál sería el balance que uno podría determinar en una organización que sigue creciendo como la Santa Fe, que tiene más de 19 o 20 centros de cuidado clínico, pero en qué momento ese líder de calidad dice, paremos aquí y miremos el grado de sostenibilidad de la estrategia? Porque uno podría decir, es la manera de convocar a los clínicos expertos, hacer cada día mejor sus centros de cuidado clínico, pero yo sí creería que sería muy interesante frente a la experiencia vivida por ustedes, cuál debiera ser ese ejercicio, como lo dijo Sandra ahorita, transformador institucionalmente hablando, pero también gradual. Hasta dónde mover una organización, cómo empezar, empezamos con 1, con 5, llegamos a 10, paramos, ajustamos. Ya. Eso sería muy interesante conocerlo. Yo le complemento esa pregunta desde mi experiencia y es que no necesariamente alguien hablaba del asegurador, que es el que paga, te va a contratar tu centro de excelencia o tu centro de cuidado clínico, porque desafortunadamente en nuestro país el asegurador cuando está aquí parado dice que la calidad es muy importante, pero cuando está negociando le compra el más barato. ¿Ok? Entonces, esa es una realidad que nosotros no podemos negar. ¿Qué he dicho yo? Que estos centros de cuidado clínico tienen que agregarle valor también a la factura. Es decir, si usted es un centro de excelencia, sus costos tienen que disminuir. Usted no puede ser más costoso que el no es centro de cuidado clínico. Y tiene que encontrar la manera de cómo mejorar también la eficiencia para que usted sea la primera elección al que tiene los pacientes, que es el asegurador. Si su centro de cuidado clínico está certificado por Joint Commission, pero si sus costos no le permiten ser cada vez más atractivo para quien paga, entonces usted tiene algo que mejorar ahí grandemente. Y ese debería ser su foco de trabajo, en cómo ser más eficiente en ese centro de cuidado clínico. Y ahí pues toca cerrar la brecha en términos de la vigilancia que hay que hacer sobre qué se formula, qué se ordena, cuáles son los procesos que se están haciendo que sobran, que no le agregan valor realmente al trabajo. Entonces, no sé, doctora María, si le pude responder. Ok. Doctor Nino. Perdón. Doctor Astolfo, buenos días. Tengo Buenos dos días. preguntas. La primera pregunta es, cuando ustedes deciden tener un centro de excelencia clínica, vamos a colocar un ejemplo, enfermedad inflamatoria, ¿el 100% de los profesionales que vean enfermedad inflamatoria deben ingresar al grupo de excelencia y tener las credenciales, o pueden seguir habiendo profesionales que vean estos pacientes sin estar inmersos en este grupo? Sí, en la institución, en la clínica de Manaco, no es obligatorio que usted como profesional haga parte del grupo de excelencia. Digamos que es preferible que todos hagan
parte, pero al final se vuelve como una obligación porque si no está, no puede ver los pacientes. Entonces, si usted no hace parte del centro de excelencia, usted no debería ver pacientes en urgencias, si es parte de ortogeriatría. De tal manera que si llega el paciente con una fractura de urgencias y usted no hace parte del grupo, pues usted no puede ver a esos pacientes. Al final termina siendo, bueno, o me meto o me quedo por fuera. Más o menos así funciona el sistema en Colombia. Gracias, doctor. La siguiente es, escuchando a la doctora Sandra, entonces captan las personas que están con un buen resultado en salud para buscar crear los grupos de excelencia. ¿En qué momento toman la decisión de ese equilibrio de ese grupo para traer equipo interdisciplinario o lo hacen desde el inicio? Estamos hablando desde el comienzo. Exacto. Desde el comienzo, voy a dar un ejemplo cualquiera. Vamos a trabajar un grupo de excelencia o de centro de cuidado clínico en diabetes. Bueno, ¿quiénes tienen que ver este paciente? Los tales disciplinas, se convoca, los voluntarios llegan, se vende la idea y empezamos a trabajar con el liderazgo, empieza a trabajar obviamente con el apoyo de la dirección científica, que es quien de buena manera y de muy buena forma orienta estos procesos en la organización, pero siempre respetando el rol del liderazgo del servicio y haciéndole ver a ese líder que él quiere, si quiere ser la líder del equipo, el líder del equipo, está perfecto, vamos a exponerlo, a ver quién más quiere ser, o sea, algo muy participativo de todo el staff, muy en consenso, pero que se entienda que esto necesita trabajo, o sea, no es fácil acreditar un centro de cuidado clínico, realmente no es muy fácil, y menos cuando viene un evaluador juicioso, que yo siempre digo que los evaluadores tienen algo de corazón, ¿cierto? Porque cuando una institución, ellos vienen a una institución que es la primera vez que se mete en Joint Commission, pues ellos entienden eso, pero cuando es una institución que viene acreditada 5 o 6 veces atrás, que llene ya 5 o 6 centros de cuidado clínico, el grado de exigencia es muchísimo mayor, ¿ok? De tal manera que, no sé si estoy equivocado, el doctor Nino nos lo dirá ahorita en su presentación, pero es la manera en que nosotros lo abordamos. Muchas gracias a todos por su paciencia, muy amables. Doctor Nino. Gracias, doctor. Vale, manejo. Está listo. Vale. Ya quedó. Aquí, doctor. Tienes que adelantas, pasas y señales. Gracias por su presencia en esta actividad que es parte del Foro Internacional de OES. Empiezo con 3 puntos. El primero de ellos, un agradecimiento. El segundo, el pedido. El tercero, es una nota. El primer agradecimiento para la grandeza de la presentación de Sandra. Sandra, muchas gracias por traer tus consideraciones de toda la experiencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá con los centros de cuidado clínico. Creo que en la historia de la jornada de JCI, ya hoy haciendo 25 años de trabajo en 75 países de todo el mundo, con todos los centros clínicos que están acreditados en estos países, tener en Colombia, en Fundación Santa Fe de Bogotá, la magnitud del trabajo que hacen hace muchos años con los centros de cuidado clínico. Entonces, enhorabuena, Sandra, una vez más, y por la presentación y por la estrategia de los centros de cuidado clínico. El segundo es un pedido por su paciencia con mi lengua española, porque como saben yo soy de Brasil, pero estoy progresando poco a poco en la lengua española, entonces no voy a hablar en portuñol, por supuesto, ¿sí? El tercero, una nota, porque ya lo sé que vamos a tener por lo menos para mí una pregunta. Evaluador, yo soy el evaluador de JCI. Gracias porque la señora que hizo la pregunta voy a poder contestar después de la presentación. Gracias por esto. ¿Sí? El tema que que trajo, perdón, creo que es el próximo. Sí. El proceso de evaluación, el proceso de la auditoría de centros de cuidados clínicos que hacemos en todas nuestras instituciones de todo el mundo. Puntos que son importantes para compartir con ustedes, y también, Astolfo, su presentación fue fantástica porque puedo resumir mi presentación con una simple diapositiva.
validar todo lo que Astolfo nos trajo el día de hoy, ¿sí? Porque ese es mi trabajo, ¿sí? Va a ser una validación, pero tenemos una metodología para esto. Mi intento en esta presentación es compartir con ustedes cómo esta metodología de proceso de evaluación de JCI está implementada y ayuda mucho a identificar en un trabajo que sabemos que es interdisciplinario, que incluye muchas disciplinas, que incluye procesos bastante desafiadores de una escoja, de una guía de práctica clínica o de más de una guía de práctica clínica, que todos los retos que tienen de la capacitación del grupo que va a estar involucrado, que va a estar con todos los procesos de implementación de esta guía de práctica clínica. Esta metodología de JCI ayuda a los evaluadores que están trabajando en estas evaluaciones a identificar lo que necesitamos saber, si la performance de la implementación de la guía de práctica clínica ya está en un nivel que permite una certificación internacional por parte de Joint Commission International. ¿Okay? Entonces, ya me referí en las directrices de implementación de guía de práctica clínicas. Ese es un primer punto que para nosotros evaluadores es que preparamos para auditar, para hacer el proceso de auditoría, tener el conocimiento de la guía de práctica clínica de forma muy detallada, puede ser 1, 2 o 3, es muy importante. Entonces, el conocimiento del evaluador en la guía de práctica clínica para hacer todas las consideraciones que precisan ser realizadas como parte de la experiencia de la auditoría. Y cuando me refiero a experiencia de auditoría, estoy me refiriendo a 2, máximo 3 días por programa. Porque algunas de las veces cuando vamos a una visita de auditoría, tenemos la posibilidad de evaluar 2, 3 programas, 4 programas, algunas veces 5 programas en una jornada de 10 días, trabajando con los hospitales. Entonces, tener este conocimiento, porque los programas son diversos, son programas que están relacionados a enfermedades o a condiciones clínicas. Es importante para ese evaluador tener el primer punto, conocimiento de la guía de práctica clínica. El segundo es tener un plan de que la implementación de la guía de práctica clínica requiere por parte del auditor los sitios de validación de la implementación de guía de práctica clínica. Por ejemplo, si vamos a una guía de práctica clínica, estamos evaluando una situación que se refiere a accidente cerebrovascular, por supuesto, una visita al servicio de urgencias es importante, y que es la puerta de entrada de ese paciente. Por supuesto, si estamos en una validación de un proceso de infarto agudo de miocardio, la visita a una unidad de hemodinamia es parte importante de esto también. Entonces, la identificación de la jornada del paciente trajo una consideración importante, como ustedes que trabajan con el área de calidad, saben que el trazador de pacientes, o que llamamos en la lengua inglesa de tracer methodology, es una marca de JCI. Que empezamos en 2007, en verdad, a cambiar el proceso de validar el proceso de atención al paciente o de cuidar al paciente, basado en esta metodología de trazador. El trazador es identificar en todo el trazado, en la jornada del paciente, la experiencia del paciente en la institución, las interacciones del paciente con una guía de práctica clínica que está implementada en una forma de traer resultados esperados. Un otro reto importante es cómo mantener el entrenamiento, formación, capacitación del equipo interdisciplinario que está involucrado en la implementación. Y cuando me refiero específicamente a este tema, refiero-me a médicos, enfermeras, al grupo, al personal sanitario, nutricionistas, psicólogas, todos los que son parte del proceso de implementación completa de una guía de práctica clínica. Entonces, eso es por parte del evaluador, tener este conocimiento anticipado a la llegada a la institución es muy, muy importante. Para los que estén más familiarizados con la jornada JCI, evaluaciones o certificaciones, la evaluación de certificación ocurren a cada 3 años. Es diferente de todos los otros programas de JCI, y cuando me refiero a programas de JCI, me refiero a los diferentes tipos de acreditación que tenemos.
acreditamos hospitales, acreditamos centros académicos, os hospitales universitarios, acreditamos unidades ambulatorias, acreditamos unidades o servicios de larga instancia, acreditamos servicios de hospitalización domiciliaria, acreditamos servicios de transporte médico y aeromédico. Entonces son programas de acreditación, pero lo que nos estamos refiriendo al tema del día de hoy es de certificación. Se certifica programas de cuidados clínicos en instituciones acreditadas por JCI. La pregunta que hicieron sobre si necesitan ser acreditadas por JCI, lo que puedo decir que en el día de hoy, 13 de agosto de 2025, la respuesta es sí, necesita ser acreditada. No lo sé si voy a tener la misma posibilidad de hacer una respuesta de que seguimos con este concepto, ¿sí? Porque siempre estamos evolucionando en JCI, siempre estamos buscando otras posibilidades de traer para los hospitales de todo el mundo, y no solo los hospitales que son acreditados por JCI, otras posibilidades en procesos de mejora de calidad y de seguridad del paciente. Entonces, entender que en el futuro tener la posibilidad de ofrecer la certificación para hospitales que no sean acreditados por JCI es una idea, ¿sí? Entonces, gracias por los que preguntaron sobre esto. Pero hoy este es el formato. Entonces, cuando hacemos una evaluación inicial, hacemos la evaluación trienal, siempre el ciclo de certificación es de 3 años, como el ciclo de acreditación es de 3 años también. Pero es interesante notar que es el único programa de JCI en que hacemos también un seguimiento intraciclo de 18 meses, ¿sí? Lo que es muy interesante porque si estoy haciendo esta presentación 6 meses atrás, esa es una verdad. El día de hoy ya no es más, porque los que son parte de la familia de JCI, como hospitales acreditados, ya saben que ahora tenemos una metodología nueva de evaluación de JCI, en verdad tenemos muchas cosas nuevas en JCI, que llamamos en la lengua inglesa de JCI Continuous Engagement, que traducimos en español, JCI Compromiso Continuo, donde este programa tiene un ciclo de 18 meses. Los programas de hospitales ahora tienen un ciclo de seguimiento por un experto JCI a cada 6 meses en un periodo de 3 años. Entonces, ese es un elemento nuevo para los hospitales acreditados por JCI, que tienen un experto que está dedicado a trabajar con ellos por un ciclo de 3 años con visitas a cada 6 meses. Y visitas no tiene un significado de decir que tiene una visita física, puede ser una visita virtual, puede ser una agenda de trabajo que está muy claramente definida. Pero esta es parte de esta jornada nueva de JCI para todos los hospitales acreditados. Y ya me referí a esto, que con una posibilidad de 3 días en proceso de certificación. Todo está basado en una agenda, como saben, todas las certificaciones, todas las acreditaciones tienen una agenda de trabajo, que es una posibilidad de validar estos procesos que aprendimos con Astolfo. Entonces, lo que es importante como parte de esta preparación, entender, y ya me referí a esto, la guía de práctica clínica, la población de pacientes que es parte de esta guía de práctica clínica, las áreas de implementación y las disciplinas de servicios clínicos que son parte de esta jornada de 3 días. Y pensamos con procesos de documentación o validación de documentación, revisando con los hospitales. Es interesante notar que en procesos de certificación, como siempre estamos visitando estas instituciones en jornadas de cada 3 años o con diferentes programas, siempre trabajamos con un grupo que está más dedicado, que está más involucrado en el proceso de implementación de esta guía o que tiene el manejo de la guía. Lo que es importante entender es que en esta revisión de los documentos, entender que los protocolos clínicos que aunque no sean parte de una guía de práctica clínica o que no sean parte de una específica área de una evidencia científica de implementación de esta guía,
tiene otros protocolos que apoyan, que dan soporte, apoyo para la implementación de la guía de práctica clínica. Entonces, por ejemplo, si tiene una guía de práctica clínica que esté relacionada a la cirugía de obesidad, entonces es un protocolo, es una guía de práctica clínica quirúrgica con especificidades en la área quirúrgica. Lo que buscamos, por ejemplo, son los protocolos de manejo ambulatorio, de seguimiento de los pacientes con parte de las nutricionistas. Entonces, tiene un protocolo para esto. Tiene un protocolo de rehabilitación, por ejemplo, para los procedimientos, los procesos en área de ortopedia. Entonces, son protocolos o son otras áreas y herramientas que se utilizan para la implementación de una guía que es mayor, que es más amplia. ¿Sí? Entonces, la revisión de esto por nosotros es importante en esta jornada de 3 días. En este tema específicamente, dependiendo de lo programa que estamos auditando, que estamos haciendo la evaluación, a necesidad de tener 2 jornadas o 2 sesiones que están dedicadas a entender los procesos de prevención y control de infecciones. Me refiero específicamente a los programas que sean programas quirúrgicos, que necesitan de un programa que sea parte de la implementación de esta guía de práctica clínica quirúrgica, por ejemplo, los procedimientos de ortopedia, en que es necesario la implementación de profilaxia antibiótica, de antibiótico profiláctico. Entonces, esos son temas que son parte de nuestras discusiones. Entonces, el tema es mayor en la discusión do que está restrito a implementaciones de apartado de la guía de práctica clínica. ¿Sí? En esta área de control de infecciones está presente en muchas de las guías de práctica clínica, principalmente en las guías de prácticas clínicas que sean quirúrgicas. Y también el manejo de medicamentos en muchos de los otros programas que requieren manejo, por ejemplo, de tromboprofilaxia, ¿sí? O manejo de otros tipos de medicamentos que son parte importantísima de la implementación de esta guía, por ejemplo, las guías de práctica clínica de manejo de diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. Es importante considerar también que una visita a farmacia, la validación del proceso de gestión de los medicamentos, de uso de medicamentos, de almacenamiento de medicamentos, de la prescripción de los fármacos y todo el monitoreamiento de ellos es parte integrante de esta discusión que hacemos con el grupo de farmacia que está dedicada a implementación de este apartado en la guía de práctica clínica cuando necesario. Doctor Astolfo ya también trajo esta consideración. Indicadores de performance es una característica de procesos de certificación. No existe la estructura de certificación de guías de práctica clínica o de centros de cuidados clínicos en que no podamos medir los resultados o que no podamos tener la posibilidad de medir ese resultado. No solamente los resultados en lo que se refiere a proceso de implementación, bien implementado, no bien implementado, con un valor importante a que este proceso que es parte de esta guía, parte de este centro de cuidado clínico, pueda validar que tiene una buena implementación, pero también los resultados que se refieren, las medidas que hacemos, lo que se refiere a los seguimientos post-implementación o post-alta. Ese es un tema extremadamente relevante, el concepto de certificación, en que la posibilidad de medir resultados de forma temprana, una semana después de alta del paciente, o 3 meses, o 6 meses, o 1 año o más para los programas de oncología, es muy, muy importante, porque por varias razones y motivos. Uno de ellos, por traer la posibilidad de validar la excelencia de práctica clínica que trajo un resultado y que pueda ser reconocido, no solamente con una buena evidencia
de una medida, pero también de la experiencia de satisfacción del paciente con los resultados de esta jornada como parte del tratamiento de ellos. Entonces, medir es una parte muy, muy importante. Y cuando me referí a los 18 meses de una actividad que llamamos de intraciclo, el medio de los 3 años, estaba me refiriendo específicamente a una revisión que hacemos con los hospitales, que hacemos con los que están certificados por nosotros, que hacemos con la revisión de los resultados de indicadores en el periodo de 18 meses. Entonces, cuando terminamos un proceso de evaluación, ya estamos en consenso con la institución cuáles son los indicadores que van a estar monitoreados o monitorizados o como parte de un monitoreo por los próximos 18 meses. Porque en 18 meses nosotros de JCI, evaluadores y clínicos que trabajan en la oficina central de JCI, van a estar en contacto con la institución con una jornada de validación, verificación y revisión de los resultados de 18 meses de esos indicadores que ya fueron con parte de un consenso, de una escoja, o por solicitud del evaluador o porque el hospital también entendió que es importante de seguir con esto. Entonces, 18 meses es importante porque tiene la posibilidad de ajuste de proceso de manera temprana y tiene la posibilidad de validar la excelencia de los procesos también, que con resultados muy buenos en ese seguimiento. Entonces, con 18 meses tenemos 2 posibilidades. Una de ellas es decir, sigan con más de 18 meses y nos vemos en 3 años, o podemos decir, no fue tan buena la performance del indicador, vamos a hacer un ajuste y un cambio y buscar procesos de mejora para los seguimientos de 18 meses hasta que venga la próxima jornada de certificación trienal, la recertificación. Ese es un reto muy, muy importante, ya me referí a él también, que es mantener la capacitación, entrenamiento, formación e evaluación de desempeño profesional de todos el personal sanitario que esté directamente involucrado en procesos de atención a los pacientes de la guía de práctica clínica, o de los centros de cuidado clínico. Entonces, estamos hablando aquí de 50, 60, 70 personas que deben tener sus capacitaciones ajustadas y actualizadas, porque uno de los retos es que en el ciclo de 3 años tiene una versión nueva, tiene una actualización nueva de una guía de práctica clínica, y que ya están todos entrenados hace mucho tiempo. Entonces, es un elemento nuevo de que necesitamos dar conocimiento a todo el personal sanitario de una nueva versión de la guía, de una nueva actualización de la guía de práctica clínica o de un procedimiento nuevo que se empezó a hacer como parte del proceso de atención a los pacientes. Entonces, es importante eso, pues ya sabemos que es un reto, es un desafío, cómo hacer esta implementación y que son parte de una verificación en nosotros. Lo que hacemos es una sesión de revisión de hojas de vida en que vamos a buscar la evidencia documental de cada uno de los elementos que buscamos aquí. Están entrenados, capacitados, que tienen un desempeño en la implementación de la guía de práctica clínica muy bueno, expectado o no expectado, porque muchos de esos profesionales son profesionales que, aunque sean parte de la implementación de la guía de práctica clínica, tienen otras jornadas de trabajo, o tienen otros cargos en la institución, ¿sí? En otras áreas. Entonces, cuando buscamos en esta revisión de hojas de vida o la evaluación del desempeño de ellos, siempre buscamos con criterios de que por lo menos 1, 2, 3 elementos de medida de performance de ellos esté directamente relacionado a su performance o a su participación en el centro clínico que estamos evaluando. ¿Vale? Otro elemento importante para nosotros como parte de esta evaluación de 3 días es la revisión de historias clínicas. Y revisión de historias clínicas tiene un proceso, una metodología para escoger estas historias clínicas que vamos a estar revisando. Entonces son de historias clínicas de pacientes que están hospitalizados
o pacientes que ya no están más hospitalizados, que ya están en seguimiento ambulatorial. Para cada uno de ellos tenemos la oportunidad de entender la jornada de ellos basado en el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, buscamos en la revisión de historias clínicas de hospitalizados, los pacientes que por aquel día, aquellos 3 días en que estamos en la institución, vamos a tener la posibilidad de revisar la historia clínica, porque hicieron el procedimiento ayer, porque ingresaron hace 3 días, entonces tienen una posibilidad de observar la implementación de esta guía de práctica clínica, todo el proceso de cuidado. Pero también los que ya se fueron como parte de alta y están en seguimiento, buscamos los que tuvieron alta hace 1 mes, 1 año o 2 años, porque son jornadas completamente diferentes. Lo que incluye como parte de la evaluación de una historia clínica completa en esta jornada, no solamente las notas, las que se ingresan como parte de la experiencia en las plantas, en los pisos de hospitalización, en los servicios, pero también las notas que se ingresan en la área de ambulatorios, como parte del seguimiento, que ya me referí, 1 semana, 1 mes, 3 meses. Entonces, también tiene esta importancia. También ya comenté un poco sobre esto, que el proceso de selección de pacientes para esta jornada de revisión de historias clínicas basado en las fechas de ingreso, tiempo de seguimiento y atención interdisciplinar. Esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que hacer como parte de la validación de implementación de guías de práctica clínica, entender como parte de su documentación el rol, el cargo de cada una de las disciplinas que están involucradas en el proceso de atención al paciente. Entonces, buscamos las notas de las enfermeras, buscamos las notas del grupo de psicólogas que estén en proceso, o las notas del grupo de la farmacia con la orientación de los medicamentos que siguen para domicilio. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de validar procesos de documentación que refleje la práctica de excelencia de todos los que están involucrados con procesos de atención al paciente. En los indicadores de performance, 3, 4 elementos que son importantes a considerar: criterios de selección, el monitoreo, benchmarking y seguimiento intraciclo de certificación. Lo que son esos 4 elementos. La selección que hacemos de criterio, la selección que hacemos junto con los que están en los centros clínicos es muy importante, porque es un seguimiento que en verdad va a ser de 3 años, pero como se acuerdan, 18 meses hay una primera validación, una primera revisión que se hace con la institución. Entonces, esta escoja es consensual. Hay una discusión por parte del equipo y hay una definición. Lo que ocurre de forma muy frecuente es que como parte de nuestra jornada como representante de JCI con el grupo que está directamente relacionado a la implementación de la guía de práctica clínica, es que percebemos o observamos que algunos de los procesos que están siendo discutidos necesitan de una validación de una buena implementación. Entonces podemos hacer una sugerencia de un indicador nuevo, podemos hacer una sugerencia de un proceso que necesita ser monitorizado como parte de este consenso. Entonces siempre es una discusión muy transparente y muy abierta, y siempre terminamos con consenso de 5, 6, 7, puede ser 14 como comentó Astolfo, pero son los que son importantes de ser monitorizados para traer la posibilidad de validar la excelencia y la seguridad de una buena implementación de una guía de práctica clínica o de protocolos clínicos. Temas que son transversales a todos los programas. Ese también es un punto importante. Ya tuvieron la percepción de que no estamos hablando, cuando hablamos de 20 o 25 guías de práctica clínicas o 25 procesos de atención al paciente basado en una evidencia científica, no estamos hablando de 20 manuales de acreditación o 20 libros de acreditación, porque tenemos temas, el formato de JCI tiene un formato, es una moldura en que se puede aplicar para todas las condiciones clínicas o enfermedades clínicas, enfermedades, ¿verdad? Pero porque tiene temas que son transversales. Y los temas que son transversales, como ya sabemos,
que aprendimos con Astolfo, que se refiere a la educación del paciente. Y cuando hablo de educación del paciente, es interesante, el concepto de paciente en una certificación es mayor do que cuando hablamos educación del paciente en un concepto único del paciente. Aquí hablamos de paciente, familia y cuidador algunas de las veces. Entonces es más amplio, porque algunas de las condiciones clínicas requieren otros que participan en este proceso de educación. El manejo de dolor es transversal para todos los programas de certificación también, sean cirúrgicos o no cirúrgicos, algunos de ellos. Es un tema que está siempre presente, el formato de manejo de dolor. Prevención y control de infecciones también ya me referí a esto, más prevalente en las especialidades quirúrgicas o las guías quirúrgicas. Código y ética es una necesidad definida no solo por la transversalidad de la certificación, pero el hospital con una institución, una organización. ¿Sí? Conceptos de calidad y seguridad del paciente, también ya aprendimos en el capítulo que se refiere a la implementación del programa de seguridad del paciente, que elementos que se refieren a eventos adversos, a casi falla o otros elementos que del manejo del programa de calidad y seguridad del paciente requiere que alguno de ellos sea la recoja de datos a pacientes del programa. Entonces, se tiene un sistema de reporte de eventos adversos, por supuesto que está bien implementado, entender que un apartado importante es cuál de estos eventos adversos o estos eventos adversos en un sentido más amplio, ¿sí? sea un error o una casi falla, cuál de ellos se refiere específicamente a los pacientes del programa. ¿Sí? Porque tienen una tratativa, tienen una perspectiva de mejora que sea más apartada de lo que están haciendo para toda la institución. Entonces es importante hacer una recogida de datos más seleccionada para esta población de pacientes. ¿Sí? Y ya me refiero también a los casi errores de eventos adversos. 4 puntos que entendemos que son desafíos para todos los que buscan una certificación por parte de JCI. Compromiso de liderazgo, ya fue un tema también que ya tuvimos la oportunidad de discutir en el día de hoy. Es importante que ese liderazgo esté con compromiso de buscar una buena implementación de una guía, una buena implementación o de un cuidado clínico, una buena evidencia científica, y más do que esto, que esta implementación pueda traer un resultado muy importante en la experiencia del paciente, que por supuesto, una buena experiencia del paciente es una buena experiencia de la institución. Son temas que están relacionados. ¿Sí? Desafíos de la capacitación actualizada del personal sanitario. Estructura de manejo de datos de indicadores clínicos, sí requiere que estos datos sean manejados separados, de forma segregada, para entender que son parte de la población que está siendo beneficiada por una guía de práctica clínica. Y educación a pacientes y a familias de pacientes también es un desafío muy grande para todos los que están en esta jornada. Perspectivas futuras en certificación. Sandra también ya compartir con nosotros este tema en lo que se refiere al valor de los centros de cuidados clínicos. Ya hoy, cuando empezamos con esta jornada en 2005, 2004, en que la primera edición del manual de certificación de JCI, entendíamos que podría traer un valor adicional a los hospitales que ya tenían su acreditación consolidada, con una jornada de 3, 4, 5 ciclos de acreditación. Pero hoy está muy claro que es mayor do que una certificación. Es una posibilidad de una institución que ya tiene las bases, ya tiene una cultura de seguridad del paciente, es la posibilidad de traer esta cultura de seguridad a un otro nivel de performance, que es el nivel en que se puede validar, en que se puede traer un valor a una experiencia del paciente con mucho éxito y con una jornada con este paciente, con su seguimiento basado en 3 días, 4 días, 5 días de contacto
o de experiencia con una guía de práctica clínica, tener un seguimiento posterior y con una jornada absolutamente de éxito, con mucho logro, y que puede efectivamente traer esta experiencia del paciente a un reconocimiento un reconocimiento de ellos, porque todo lo que le fue brindado en educación, cuidados, tratamientos, atención, cirugías y seguimiento ambulatorial se puede refletir con una calidad de vida excepcional para ese paciente. Siempre con el intento de pensar, ¿y si este paciente no tuvo la oportunidad de estar en un centro de cuidado clínico? ¿Cuál es la jornada de este paciente un año después de una situación que requirió un ingreso en una institución de salud, en un hospital? Es un concepto para nosotros hacer una reflexión sobre lo que pueden tener de resultados con y sin una posibilidad de una jornada como esta. ¿Vale? Creo que esos son los temas para nosotros. Gracias, muchas gracias a todos. Creo que vamos, ya lo sé que tenemos una pregunta para el evaluador, ¿correcto? ¿Se puede repetir la pregunta, lo que hicieron? Sí, por favor. Vamos. Gracias. Vamos, ¿tiene un panel aquí? ¿Podemos hacer panel de preguntas? ¿Sí? ¿Los tres aquí? Hacemos con el tiempo, perdón por eso. No, vamos a la pregunta, sí, vale, perdón. Vamos. ¿Está dentro del alcance de JCI, dentro de las certificaciones de centros de cuidado clínico, certificaciones de programa de uso racional de antibióticos, o en realidad no están dentro del alcance de ustedes? ¿O no han tenido nunca esa experiencia, o no lo han considerado? Es una buena idea, ¿vale? Es una buena idea. No, gracias por la pregunta primero, ¿sí? No es parte de esa jornada, es más amplia, ¿sí? Entendemos que el objetivo de una certificación de una guía de práctica clínica es mayor do que un apartado que es muy importante de, por ejemplo, la utilización de un antibiotic stewardship, o una práctica de utilización de antibióticos de manera correcta y adecuada, ¿sí? Pero no, es más amplio el concepto de una certificación, ¿vale? Sí, por favor. Buenos días. Más allá del sostenimiento de la mejora y los resultados de los indicadores, ¿cuál es la expectativa de JCI y de los evaluadores al momento de una recertificación de uno de los programas? Gracias, una buena pregunta. Dos temas que son importantes en este concepto. El primero de ellos, una evaluación trienal hay una posibilidad de un cambio del protocolo, o un ajuste del protocolo, una actualización de la guía de práctica clínica. Entonces, los temas ya son diferentes, porque las expectativas de una actualización de la guía de práctica clínica, como saben, también es diferente. Entonces, se cambian las preguntas, se cambia, por supuesto, las áreas de visita, los trazadores, hay un cambio en eso también. Y una cosa que es un proceso que es muy dinámico también, es que con la definición de los indicadores, con una revisión de 18 meses, se puede cambiar también, como ya comenté con ustedes. Entonces, hay un proceso dinámico de entender que una jornada inicial y después una jornada trienal y una tercera experiencia JCI con una otra trienal son experiencias únicas. No se repite, aunque sean la misma metodología, pero es dinámica porque hay una actualización de todo el proceso en lo que se refiere a guías de práctica clínica o a indicadores de performance. Y por supuesto, el personal sanitario se puede cambiar también, puede ingresar otras disciplinas también. Entonces, es muy dinámico en esta esencia de que trienales son procesos únicos de certificación. Gracias por la pregunta. Sí, la mía que le hice al doctor es, como evaluador, ¿cuáles son las principales recomendaciones u oportunidades de mejora cuando evalúa este tipo de centros?
Gracias por la pregunta. Voy a contestar con una pregunta. ¿Usted va a hacer certificación en los próximos años en JCI? No. Entonces voy a contestar por ustedes. Sí. Gracias por esto. Sí, lo que el intento de nosotros en una visita es trabajar representando JCI para procesos de mejora en la atención del paciente y seguridad del paciente. Siempre trabajamos juntos. Más do que los que están aquí, que tienen experiencia de JCI, ya lo saben bien de esto, más do que una institución de evaluaciones o una institución de auditoría, JCI es hoy una institución de educación. El gran valor hoy de JCI en todo el mundo son procesos de educación para la seguridad del paciente y para la calidad del proceso de atención. Diferentes metodologías, diferentes herramientas, pero este es nuestro intento en la visita. ¿Sí? Por supuesto, es una auditoría, sí es una auditoría, pero es una auditoría con un concepto de que necesitamos validar el proceso de atención y basado en esta validación, traer consideraciones para un otro nivel de performance de la institución. Siempre en la jornada de JCI, ustedes van a tener la posibilidad de una experiencia única, y una vez más la palabra única, de que estamos siempre caminando juntos para un otro nivel de performance, cada vez mayor, cada vez más seguro, cada vez de mejor calidad por la población que hace los hospitales. Entonces, siempre estamos juntos con nuestros hospitales, con nuestras instituciones, y nos alegra mucho, por supuesto, es interesante este concepto, ¿sí? Nos alegra mucho cuando podemos efectivamente certificar una institución, porque caminamos juntos. ¿Sí? No es bueno para nosotros no poder certificar porque tiene fallas de implementación, ¿sí? Porque seguimos juntos siempre con un proceso de que reconocemos el valor de la institución, reconocemos la calidad de la institución, que va a lograr un éxito con una certificación, una recertificación de JCI. Pero gracias por la pregunta. Doctor, Sí. Bueno, gracias verlo en ese rol, no como evaluador en esta Avenida Colombia, sino enseñándonos otras cosas. Gracias por enseñarnos. Mi pregunta, doctor Neno, es, hay muchas instituciones que tienen mucho tiempo de estar acreditadas con Joint y muchas que tienen certificados centros de cuidado clínico, algunas pocas, otros muchos. Quería preguntarle si Joint Commission ha pensado en dar un nivel de acreditación diferente, de pronto con una excelencia o una acreditación con un rango no tan de acreditados o no acreditados o condicionados, sino un nivel alto a esas instituciones que han trabajado tanto por mucho tiempo, que han logrado muchos centros acreditados. Entonces, ¿cómo ve eso la Joint Commission? O sea, ¿a dónde piensa llevar ese nivel de esa acreditación a todos esos procesos que han madurado y mejorado por mucho tiempo desde que tienen la acreditación? Vale. Gracias. Gracias por la pregunta. En verdad, su consideración, por supuesto, puede ser más importante do que mi respuesta. ¿Sí? Le explico por qué. ¿Sí? Porque la consideración que él trajo es de cómo JCI puede reconocer instituciones de todo el mundo con 7 ciclos de acreditación. 7 ciclos significa 21 años de acreditación. Y ahora tenemos instituciones con 25 años de acreditación, con 8 ciclos de acreditación. Es una jornada fantástica. ¿Sí? Entiendo la pregunta. Estamos atentos a esto. Lo que puedo decir en este momento es que la respuesta es sí. Vamos a tener un reconocimiento para instituciones que están en esta jornada de acreditación. Y cuando hablo de jornada de acreditación, la acreditación es la jornada es más do que una acreditación, es una jornada de calidad y de seguridad del paciente. ¿Sí? Este es un concepto importante. La acreditación es una consecuencia de una jornada de éxito en calidad y seguridad del paciente. Entonces, con ese concepto, la respuesta es sí. Vamos a tener en un futuro próximo un reconocimiento
con una herramienta, con un concepto que vamos a estar compartiendo con todos. No solo hospitales acreditados, para que todos los que en algún tiempo puedan ser parte de la estructura de hospitales de JCI. Y no solo hospitales, también de otros tipos de servicios. ¿Sí? Entonces, sí, vamos a tener esta posibilidad de hacer este reconocimiento. Esto ya es parte del plan estratégico de JCI. Y como es parte del plan estratégico de JCI, este año, de 2025, en que estamos completando 25 años de JCI, ¿sí? Empezamos en 2000, ya estamos compartiendo todos estos procesos de ajuste de la jornada de los hospitales acreditados por JCI, lo que ya me referí. JCI Compromiso Continuo es uno de ellos, tiene otros que vamos a estar compartiendo hasta el final, al fin de año, lo que se refiere a compartir conocimiento. Es una estructura de compartir conocimiento entre todos los 1.112 instituciones acreditadas en todo el mundo. Ustedes pueden acceder de su casa, de su hospital, a una base de datos compartida de buenas prácticas. Y tiene otras iniciativas que vamos a compartir con este grupo. Una de ellas, este reconocimiento. ¿Vale? Gracias por la pregunta, es muy buena. Gracias, doctor Nino, gracias, Astolfo. Esperamos que esta sesión haya sido de todo el agrado y que les hayamos entregado herramientas para seguir creciendo el valor hacia nuestros pacientes, que sea un modelo y un método que ustedes puedan optar desde sus instituciones. Estamos bienvenidos para apoyarlos desde la Fundación Santa Fe y desde, también yo sé que lo hará Astolfo. Gracias a todos por el espacio y por el tiempo. Bueno, doctores, muchas gracias por este momento de conocimientos que nos regalan. Los invitamos a la visita, exhibición de póster y recordar que el almuerzo se distribuirá en los jardines exteriores. El día de hoy, entre 5 y 15 y 6 y 15, estaremos celebrando los 20 años de acreditación en Colombia y están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.